Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... Imaginen un manuscrito antiguo, una Biblia que reaparece en Turquía, con más de 2 milenios de historia a sus espaldas y un contenido tan polémico que, según algunos, podría sacudir los cimientos del cristianismo tal como lo conocemos, desplazando verdades que durante siglos se han mantenido incuestionables. Este texto, al que muchos se refieren como el Evangelio de Bernabé, habría emergido tras la incautación de un grupo de contrabandistas hace unos 22 años, cuando las autoridades turcas descubrieron, entre otras reliquias, un ejemplar cuidadosamente preservado y redactado en arameo y siriaco, lenguas del entorno en que vivió Jesús. El hallazgo despertó un enorme interés internacional, no solo por su antigüedad, sino por el valor estimado de 28 millones de dólares, que a su vez da cuenta de su rareza y su capacidad de desatar fervorosos debates. En sus páginas se afirma que el relato que por siglos ha gobernado la fe cristiana está incompleto o distorsionado, ya que este Evangelio presenta una versión de la historia de Jesús radicalmente distinta a la enseñada por la Iglesia. No sería el Hijo de Dios, sino un profeta, un mensajero humano alineado con la tradición islámica, y no habría sido crucificado, pues, según este texto, Dios intervino salvándolo de la muerte en la cruz, engañando a todos al alterar las apariencias para que Judas Iscariote fuera el que padeciera ese destino. Tal descripción desploma la idea central del cristianismo, la crucifixión y resurrección de Cristo, Hijo de Dios, y pone en jaque el concepto de la Santísima Trinidad, ya que si Jesús no es divino, todo el andamiaje doctrinal cristiano, con su Trinidad, su noción de redención, salvación y resurrección, quedaría profundamente herido en su legitimidad. Además, el texto apunta a Pablo, uno de los máximos arquitectos del cristianismo primitivo, acusándolo de tergiversar las enseñanzas originales de Jesús para crear su propia versión de la fe, acomodando el mensaje a sus intereses y logrando que la iglesia primitiva adoptara 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuya supremacía fue indiscutida por siglos. La Iglesia, por su parte, ha defendido la autoridad de estos 4 textos y a lo largo de la historia ha etiquetado otros escritos como apócrifos o heréticos, así aislando del canon cualquier narrativa que pudiera fragmentar la unidad doctrinal, cuestionar su autoridad o sembrar dudas profundas en la comunidad de creyentes. Desde esta perspectiva, la existencia del Evangelio de Bernabé, su supuesta confirmación de que Jesús no es Dios, sino un profeta, y su directa mención al profeta Mahoma, encaja mucho mejor en la visión islámica de la figura de Jesús y del linaje profético, hecho que explica por qué su valoración en contextos musulmanes ha sido menos conflictiva y más receptiva. Sin embargo, cuando se trata de autenticidad, el debate se enciende. Algunos especialistas sostienen que este documento podría ser una falsificación medieval, quizás redactada durante el Renacimiento o incluso en el siglo XV o XVI, con la intención de promover una visión alternativa que se distanciara del relato tradicional. Otros, en cambio, mantienen que el Evangelio de Bernabé podría remontarse efectivamente a la era cercana a Jesús y que su supresión a lo largo de los siglos no sería más que el resultado de un proceso de filtrado histórico por el cual la Iglesia habría reafirmado
su versión de la historia al marginar aquellos textos que entraban en abierta contradicción con la narrativa oficial. Por su parte, el Vaticano mostró gran interés en examinar el texto, intentando negociar su acceso con el gobierno turco. Pero éste ha sido reticente a compartir el manuscrito con otras instituciones, manteniendo sus páginas bajo férrea custodia, quizás por motivos políticos, religiosos, históricos o culturales, quizá para protegerlo de interpretaciones que puedan manipular su significado, o quizá por el enorme interés económico que despierta. Al adentrarnos en la historia de este Evangelio, notamos que no solo se enfrenta a las doctrinas cristianas, sino también a las versiones transmitidas de generación en generación y asentadas con el paso del tiempo. La propia idea de que la Iglesia pudo, consciente o inconscientemente, suprimir otros relatos para así mantener el control sobre la interpretación de la vida de Jesús, resulta tremendamente perturbadora. De ser cierta, implicaría que no solo la fe cristiana, sino nuestro entendimiento histórico de los primeros siglos del cristianismo ha sido configurado por la elección de qué textos incluir y cuáles descartar, un acto de censura histórica que habría moldeado creencias, ritos y valores de millones de personas durante casi 2 milenios. Aquí radica la mayor relevancia del Evangelio de Bernabé. No se trata únicamente de un texto antiguo con una historia curiosa, sino de una amenaza a la narrativa consolidada, un reclamo de atención sobre la fragilidad del conocimiento histórico y una invitación a cuestionar las fuentes que nos han transmitido las grandes religiones del mundo. En el mundo islámico, este evangelio no genera la misma fricción, pues coincide con la visión coránica de Jesús como un profeta que no murió en la cruz, lo que sugiere que el cristianismo pudo haberse desviado de su curso original, reforzando la idea de que en algún punto las historias se bifurcaron y el cristianismo acabó adoptando una versión alterada. Así, la sola mención del profeta Mahoma en un texto atribuido a la antigüedad cristiana crea un puente anacrónico que los eruditos intentan desentrañar. ¿Cómo pudo haber un evangelio que presentara a Jesús desde una perspectiva tan cercana a la islámica antes del surgimiento del Islam? Es auténtico, una evidencia de un cristianismo primigenio alineado con lo que más tarde se convertiría en doctrina islámica, o es una composición posterior, un texto fabricado conociendo las doctrinas musulmanas, creado para tender puentes teológicos o causar controversia. Estas incógnitas hacen del Evangelio de Bernabé un espejo roto de la historia religiosa, una superficie fragmentada en la que cada trozo refleja una faceta distinta de la verdad, o al menos de lo que consideramos verdad. Ante este panorama, es comprensible que la Iglesia haya preferido ignorar o desdeñar el texto durante siglos, puesto que admitir su validez pondría en tensión los dogmas fundamentales y la fe religiosa, al ser un pilar existencial para tantos, difícilmente puede tolerar un cambio tan radical sin consecuencias incalculables. Si Jesús no murió en la cruz, si no es divino, si la redención no se ancla en su sacrificio, ¿qué queda de la estructura conceptual del cristianismo tradicional? Este interrogante abre la puerta a una reflexión profunda sobre la naturaleza de las religiones, su relación con la historia y la posibilidad de que, a lo largo del tiempo, se hayan elaborado narrativas cuidadosamente seleccionadas para sostener la unidad y la cohesión de las comunidades de creyentes. Al mismo tiempo, el contexto actual en el que la información se difunde rápidamente hace que un descubrimiento como este cobre mayor relevancia.
Hoy no es tan sencillo ocultar textos, y el mero rumor de un evangelio que contradice la versión oficial provoca debates en foros, videos, redes sociales, artículos académicos y diálogos interreligiosos. En este sentido, el Evangelio de Bernabé es más que un antiguo manuscrito, es un catalizador que nos recuerda la compleja relación entre poder, historia y espiritualidad, y que nos exhorta a replantear lo que consideramos verdades absolutas. Aunque jamás se logre un consenso sobre su autenticidad, la simple existencia de este documento impulsa una conversación necesaria, la de comprender que la historia no está escrita en piedra, que las religiones nacen, crecen, se transforman y consolidan sus relatos a través de procesos históricos a menudo invisibles, y que por lo tanto cuestionar, investigar y contrastar fuentes es un acto de responsabilidad intelectual. Así, esta Biblia redescubierta, con su Evangelio no canónico, su valor millonario y su narrativa contradictoria, encarna la fragilidad del pasado y la dificultad de asir la verdad. Al final, nos deja con preguntas más que respuestas, con el reconocimiento de que el conocimiento humano es imperfecto, que el acceso a la información puede ser manipulado y que las creencias más profundas, aquellas que dan sentido a nuestra existencia, pueden enfrentarse algún día a una luz diferente, capaz de reconfigurar lo que dábamos por seguro. Este eco del pasado nos obliga a preguntarnos hasta qué punto aceptamos lo que se nos ha transmitido sin resistencia y cuánta disposición tenemos a contemplar nuevas versiones que quizás incomoden nuestras convicciones más arraigadas. En última instancia, el Evangelio de Bernabé invita a poner en tela de juicio los cimientos de la fe, de la historia y del conocimiento, recordándonos que la búsqueda de la verdad es, en esencia, un camino interminable que serpentea entre preguntas, dudas y revelaciones, algunas veces alumbrando senderos inesperados, otras sumiéndonos en un misterio que por más que escudriñemos, jamás alcanzaremos a desvelar por completo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de un texto antiguo, oculto y perturbadoramente revelador, y por mantener viva la llama de la curiosidad, indispensable para seguir avanzando, cuestionando, analizando y creciendo en nuestra comprensión del mundo que habitamos y del legado espiritual que le da forma.